Te voy a pasar el micrófono chiquito ahorita. ¿Vale? Lo acompañan en su presentación Cintia Márquez, doctora Víctor César Villalobos, escritor, y Neri Tello. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta tarde-noche aquí en la Feria del Libro Usado y Antiguo. Tenemos hoy una presentación muy especial, como todos los libros, por supuesto, son muy especiales para los autores, los presentadores y demás. Pero hoy vamos a presentar un libro de la autoría de un servidor. Es una compilación breve de poemas, de un cuento, una microficción y algo de memoria. Es decir, es un libro misceláneo. Es un libro que tiene diferentes géneros dentro del mismo libro. Es un libro muy breve y enseguida voy a platicarles un poco más sobre la historia de este libro, sobre los textos y demás referente a este volumen. Pero vamos a escuchar primeramente a los invitados, a amigos, amigas que nos acompañan hoy y pues se tomaron el tiempo y la molestia de revisar el texto, de escribir algunas palabras, de pronunciar algunas ideas y palabras en torno a este libro. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, primero les presento quién está con nosotros. Está Cintia Márquez. Cintia Márquez es licenciada en Letras Hispánicas. Ella ha estado involucrada dentro del periodismo, talleres literarios, también escribe microficción y cuento en general, narrativa. También nos acompaña Neri Tello. Neri Tello es también licenciado en Letras Hispánicas. Es un poeta muy reconocido a nivel regional. Localmente, principalmente, se lo ubica muy bien por autor de varios poemarios, antologías, y también por ahí tiene uno que otro libro de ensayos. Y también nos acompaña Víctor César Villalobos, también poeta de aquí de Guadalajara, reconocido por su trabajo dentro de la poesía. Y él además tuvo la gentileza de escribir el prólogo para el presente volumen de textos. Entonces, vamos a escucharlos uno por uno, por supuesto, pero primero me gustaría comenzar con Cintia Márquez para que nos comparta su texto y escuchemos qué tiene que decirnos al respecto. Adelante, Cintia. Espero que yo me lo pongo ¿sí? Un momentito, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un enorme placer acompañar una vez más al maestro Pedro Valderrama Villanueva en otro libro que ve la luz aquí en la Feria del Libro Antiguo y Usado. Yo les preparé un texto breve que habla un poquito sobre esta antología, que también fue una sorpresa para mí que saliera precisamente este año. Se los voy a leer. Se titula Escribir con la memoria, abreviaturas de Pedro Valderrama Villanueva. Un ave recorre el caudal de letras. Desde lo alto, su figura proyecta una silueta dispar que permite por ratitos imaginar de qué criatura se trata. Por su vuelo podríamos pensar que es rápida y puede planear en distancias prolongadas. A veces sus plumas tiñen de color el aire. Cuando se posa en alguna vocal se siente como un ave hogareña. Luego emprende su camino por hojas y hojas y cambia de estación como de forma. Quizá alguna vez duerme, pero su sueño se esconde en los puntos de algún renglón. Un ave recorre el caudal de letras en la obra de Pedro Valderrama Villanueva, y esa ave ha entrecruzado a día de hoy más de 14 libros publicados. Lleva en su peso el paso de las vidas que ha conocido, de cielos, de épocas que son difíciles de recordar, y sin embargo vuela ligera, dejando su sombra en los ojos que la miran.
Hoy esa ave lleva una misión distinta y es un enorme gusto para mí encontrarla libre nuevamente en Abreviaturas, antología personal, Pedro Valderrama Villanueva, antología llevada al papel y a la historia por Kelly Ediciones 2025. Quien ha leído y conoce al maestro Pedro Valderrama asociaría irrefutablemente su presencia a la investigación literaria de Jalisco, al movimiento contracultura menor, el underground, el rescate de los autores locales, las revistas y proyectos de arte, a la necesidad de tener un corazón inquieto y a la mítica Preparatoria 7. Hoy más que nunca el nombre de Pedro Valderrama Villanueva está impregnado de literatura y esta forma de experimentar el mundo ha brotado con su espíritu. Lo supe cuando un muchacho con camisa de Nirvana y jeans rotos apareció en otro jueves de Café Rabin, y así era necesario descubrirlo. Durante más de 25 años, Pedro Valderrama ha trabajado incansablemente por despertar el pasado literario y artístico de nuestro estado y anclarlo en el tiempo. Ha desempolvado los libreros de la ciudad para mostrarnos que entre las calles que recorremos todos los días hay historias y que las expresiones artísticas han existido y existirán mientras haya inquietudes humanas. Con su investigación, Pedro Valderrama Villanueva ha provocado a la cultura local y estos volúmenes circulan hoy en los estantes de esta invaluable Feria del Libro Antiguo y Usado de Guadalajara, que ha visto en más de una ocasión el surgimiento de sus obras. Mas hoy festejamos algo más. La imagen de Pedro Valderrama Villanueva ha aparecido algunas veces inmersa en el quehacer literario que le ocupa. A veces desdibujado por completo, se limita a narrar los eventos encontrados. Otras veces figura por instantes en algunas observaciones que su inquietud le ha llevado a investigar. Abreviaturas, antología personal es una revelación, un trabajo personal cultivado en silencio. En apariencia breve y con tan solo 4 partes nos descubre escenas, fragmentos e instantes desde diferentes voces en diferentes tiempos y que sin embargo podríamos pensar que son la misma. Pedro Valderrama Villanueva abre su mundo muy a su estilo, con pinceladas que siempre los lectores esperamos anhelaran más. Abreviaturas recorre las posibilidades de la literatura con poesía y narrativa, de donde prevalecen los juegos del movimiento en voces contemplativas, quietas, que se regocijan en admirar lo que tiene vida. Seguir el movimiento de los versos como una fotografía tomada con light. Escuchar el lápiz recién afilado, oler el viento salado y el calor de la playa. Enredarnos en las cabelleras libres. Regresar nuevamente a esa complicada etapa de la preparatoria. Estar en las escenas que Pedro Valderrama Villanueva consignó así. Recordar con el cuerpo y con la memoria. Invitar a los sentidos de los otros, los que leen, a los fragmentos que sugieren. Una revelación apenas, que como una abreviatura nos invita a completar. Encontrar en la ausencia el significado de la palabra. Detenerse y apreciar, dice un verso, de los pájaros inacibles. Mirar alto, anhelar, soñar que es posible atrapar lo que aún no tenemos, lo que siempre persiste. Quizá dejarlo libre si lo hacemos. Recordar, sobre todo, dejar huella de lo que pasó. Para otros, pero también, como alguna vez confesó el maestro Pedro Valderrama en una entrevista para sí mismo. Abreviaturas nos llega como una pieza de rompecabezas que une algunos fragmentos importantes en la trayectoria de vida de nuestro autor. Este libro enigma descubre lo que como lectores de Pedro Valderrama ya imaginábamos. Su cualidad de creador ha explorado todas las posibilidades de la palabra. ¿De qué escribe Pedro Valderrama Villanueva? Yo les invito a que encuentren esa ave inquieta que ha acompañado desde su vuelo a nuestro autor, como investigador, como persona, como escritor. Esa ave promete encontrarnos en el futuro y yo deseo que todos la volvamos a mirar. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por tus palabras. Vamos a ir continuando y ahorita vamos a escuchar aquí a Nelly Tello en su texto que nos va a compartir en este momento. Entonces,
Continuamos con Eri. Bueno, preparé un texto, se llama 4 estaciones hacia una ruta poética, en Pedro Valderrama. Escribir es un acto de identidad. Al hacerlo, nos resistimos a no ser y somos. Pedro Valderrama ha escrito mucho sobre los demás, que cuando hace lo propio, entre destellos luminosos, como un ser apasionado con la lectura, lo que genera es la creación de un universo literario en el que ahora levanta la mano para recordarnos que él también es creador. La primera parte nos presenta una sección de poemas, en ellos la naturaleza, el mar y los recuerdos se funden a través de la palabra. Tú me recuerdas a los días de campo, de mi niñez, cuando la tarde transcurría sosegadamente a la sombra de un guayabo. Aquellas casas con techos de 2 aguas son un aviso indescifrable de mi pasado. Tú me recuerdas a la niña de mi salón, de rostro suave y olor a lápiz recién tajado, a quien no volví a mirar. Tal vez lo que le sucede a Pedro Valderrama es que de vez en cuando la musa blanca no le deja de dictarle poemas. Tal vez lo está haciendo. Lo que está haciendo Pedro es escribir un poema que en realidad es muy extenso y que la musa blanca no le ha permitido terminar. Por eso se le presenta en otra sección de abreviaturas. El poema está más allá de lo que solo se enuncian las palabras. Luego viene una segunda sección, una microcrítica literaria que llegó al editor y por sus múltiples pendientes olvidó darle un giro de 180 grados a la manita para que el pulgar quede arriba. Para la tercera sección, aunque no está en el soundtrack del texto, me viene a la mente la canción de los celtas cortos, en la que un tipo le escribe una carta a una antigua amiga para recordar los momentos que compartieron entre amigos, y en su misiva cae en la conclusión que recuerdas aquella noche en la cabaña del Tumo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado. Otro jueves rabé es uno de esos cuentos en que de entrada su soundtrack en automático nos transporta a la nostalgia. A través de Marijose volvemos a ser esos chicos en la búsqueda de una identidad. Perdemos la revista de Eres y los discos de Gloria Trevi para encontrar el mundo de la contracultura. En este cuento, Pedro esconde pistas de su historia y a través de él podemos entender qué es lo que lo ha llevado a investigar las prácticas, publicaciones de poetas, pero sobre todo lo que se hizo en los años 90 y 80, que es la época en los que aún la contracultura tenía sentido. El texto alude a la recuperación de la memoria, en una época en la que el asombro formaba parte de la construcción de nuestros códigos culturales. En menos de lo que canta un gallo, ya estamos en la última parte del libro. Se llega a la hora de las confesiones. En esta parte, Pedro nos abre su historia y nos cuenta las penurias de lo que fue su llegada a Guadalajara, las dificultades, pero sobre todo su búsqueda por temas relacionados con la literatura y cómo esa búsqueda lo va a remitir más adelante a observar, a investigar el movimiento literario de la ciudad que le abrió la puerta. Los 4 puntos por los que Pedro Valderrama viene no son una antología, es una probadita de lo que viene al futuro, es una ruta que Pedro nos muestra de lo que será su voz poética. Muchas gracias, David.
Después de la lectura de Víctor comentamos un poquito, estamos ahorita leyendo. Me gusta mucho, nomás hago un paréntesis breve. Me gusta mucho cómo citas la canción de Celtas Cortos. De hecho, es una canción que mucho tiene que ver con esa época de mi vida, ¿no? Pero bueno, luego comentamos. Gracias, Mary, por hacerme recordar esa canción. Muy bien. Bueno, un 20 de abril, ¿no? 20 de abril, exactamente. 20 de abril. Del 90. Exactamente. Vamos ahora a escuchar las palabras de Víctor César Villalobos. Adelante, Víctor. Bueno, gracias Pedro. Yo siempre pues estoy muy agradecido contigo y con Mercedes, todo, pues... bueno, ok, no era conmigo. Y pues yo tengo el honor de abrir o de presentar el libro en un prólogo y pues también encontrarme con esta vena que es pues, la creación en un investigador tan importante como es Pedro. Pues a mí me parece de una riqueza pues increíble, ¿no? Y también pues esto, ¿no? Esta voluntad de escribir sobre los otros, pero también la lectura o los libros, cómo van conformando la poética de Pedro, ¿no? Entonces, bueno, yo traía también un texto que también tiene un poco que ver con lo que la maestra Cintia nos compartió el día de hoy. Entonces voy a hacer una especie de mashup con, el prólogo y con algunos apuntes que traía, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a leerlo, espero no ser muy enfadoso, ténganme paciencia, porque también pues se me van las cabras al monte, ¿no? Entonces voy a empezar con esto, ¿no? Siempre que sale una antología es para celebrar la obra y la trascendencia de un autor. Es por eso que es una alegría inmensa que Pedro Valderrama Villanueva nos comparte este breve corte de caja hasta el momento. Comencemos por el final, que ya no es el final ahora. Bueno, también la antología tiene una historia, también pues ya tenía varios años, y pues bueno, afortunadamente hoy ve la luz y pues eso también nos llena de alegría, ¿no? Pero bueno, en esa propuesta previa, pues estaba al final este cuento que comenta Neri, que se llama Otro Jueves de Café Rave. Relata, en clave de cuento, las andancias del colectivo tijuanense contra cultura menor y recrea el ambiente de la preparatoria donde todo comenzó en los movidos años 90 del siglo pasado, llenos de camisas leñadoras a cuadros, playeras de bandas que fueron el soundtrack de ese crecimiento, siempre en la periferia, porque Tijuana es en sí misma una frontera de fronteras, un mundo que se abre a todos los mundos posibles desde el underground, desde la inconformidad de un país que siempre ha caído a pedazos y que quizás solo esta cultura viva pueda salvarlo. Pedro no es ajeno a este relato, él estuvo ahí, él pertenece a esa generación de jóvenes fanzineros, músicos, poetas, fronterizos, alternativos y underground, que optaron por romper todas las normas de la cultura oficial y lanzarse desde a la autogestión y a la expresión de sus ideas y sus artes sin más que una guitarra, o en el caso de Pedro, con una pluma y un montón de ganas de prevalecer frente al olvido. También consigna, además de lo que sucedió en ese tiempo y en ese lugar, a mí me parece que inaugura una ética, ¿no?, por la que nuestro autor se ha movido a lo largo de su carrera, que es tanto la investigación literaria como la literatura, ¿no?, que es la autogestión, los autores que son referentes ya olvidados y que vale la pena recobrar, así como la curiosidad por las formas no canónicas de la literatura y las artes, así como la formación de comunidades colaborativas de diversas disciplinas, ¿no? Prueba de ello quienes lo conocemos también, pues celebramos esta iniciativa que ha tenido a lo largo de 10 años en la preparatoria 7. Bueno, creo que todos aquí en el panel coincidimos en la preparatoria. Entonces, Pedro ha sido un factor de cohesión para que todos nosotros
de alguna manera sigamos colaborando con este espíritu pues de comunidad y de compañerismo, y que también nos invita y nos empuja a seguir creando, ¿no? Entonces, pues bueno, esto encontró en la revista fanzine Dada, que tuvo 10 números a lo largo de estos últimos años. 2023 fue el último 23, número. ajá. Sí, 9 años. el 2023 fue el último número, con eso cerraron, y pues ha conjuntado músicos, a escritores, a gente interesada en las artes, que nos ha abierto las puertas para expresar nuestras inquietudes artísticas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? No solo nos establece a un autor, a un lector atento que va tomando, que va buscando una voz que le es propia en los demás, en los otros, pero que de tanto extranjerismo y mirar la alteridad se vuelve propia, única, entrañable. Bueno, y también acá también vivimos con Pedro, su afición bibliófila. Nos toma de la mano para recorrer la ciudad de los años 90 con sus personajes desde la voz de un joven estudiante normalista, ávido de experiencias y que encontró en la literatura y en las bibliotecas. Ojo, las bibliotecas, bueno, la biblioteca ahora del Cux, que ya no existe. De hecho, ahorita está en cajas allá en Belénes. Es una pena, pero forma parte, ¿no?, de este recuerdo y de estas vivencias de nuestro autor, para arraigarse y germinar esta pasión que año con año nos regala un libro nuevo, una investigación novedosa o un ángulo inexplorado de la literatura de acá, ¿no? También encontró a los amigos y amigas cómplices de andanzas y relatos que hoy mismo son referentes de las letras zapatillas, como El Zapa, como Verónica Palacios, Dante Alejandro, Yadira Munguía, etcétera, ¿no? O sea, varios personajes que son que están activos, y y el mismo profe Sigala, ¿no?, que también por ahí anda. Él en su tiempo de los Maderos de San Juan, pero ahora ya como formador de esta generación interesantísima que está surgiendo en Zapotlán el Grande, ¿no? Entonces, también a mí me gusta recuperar esta vena poética de Pedro. Y bueno, aquí siento que hay otro origen que creo que es uno más cercano a los sueños, a la mar y a los elementos de la naturaleza en la poesía de nuestro autor. Hay un viento que recorre sus silencios, un mar subterráneo que agita, sutil, las palabras que enuncia para que el lector culmine la imagen. Y bueno, acá es esta, que ya la habíamos escuchado, que es bandera, estos versos, que es: bandera tendida entre tus manos, vestido de volantes, circunda tu cuerpo. Se encuentra también, como en el nacimiento de Afrodita, el surgimiento vegetal de un nombre de la frente de su creador, un árbol que se nutre de la tierra fértil que es el poema, la idea, la metáfora, la imagen poética. Tejes paños, hilos, pájaros, corona de luz, deslizas tus cabellos a lo largo del viento, barca fortuita a la distancia. En los poemas de Pedro hay, de hecho, una ternura blanquísima, palpable y, sin embargo, evanescente. Tú me recuerdas a la niña de mi salón, de rostro suave y olor a lápiz recién tajado, a quien no volví a mirar. Esta brevísima antología es como un chispazo, un viento firme que nos deja mirar la obra de este autor, que resulta fundamental para las letras, tanto tijuanenses como tapatías. Y bueno, los invito a que sigamos celebrando con su canto este poema de voz breve y precisa. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los tres, Víctor, Lenny, Cintia, por supuesto, por esas palabras. Como dije al inicio, por tomarse la molestia, número uno, de aceptar, tomarse el tiempo y acompañarme, ¿no? Eso es muy especial y muchas gracias a ustedes. Para mí es raro, es muy, muy raro esta situación, porque yo estoy acostumbrado, como han comentado un poco aquí mis acompañantes, yo me he acostumbrado más bien a presentar libros de otras
otras personas, o si son libros míos, es sobre autores jóvenes, contemporáneos, como por ejemplo Víctor. No sé cuántas veces hemos presentado libros de Víctor o de Neri, aquí en Guadalajara, incluso hasta en Zapotlán el Grande, en Autlán, no sé cuántos lugares más. Entonces, pues para mí es un poco así como extraño ahora presentar esta parte muy personal. Créanme, es difícil. Yo no sé muchas veces cómo la hace Neri, por ejemplo, o Cintia, que también publica narrativa, y Víctor, por supuesto. La gente que escribe y publica sus creaciones es como desnudarse de alguna forma ante el público, ante sus lectores, por supuesto. Y para mí es muy difícil, por supuesto, poder presentar estos textos, porque número uno, lo que yo creo que les pasa también a ellos y a todas las personas que toman la pluma y publican, se deciden publicar, porque hay muchas personas que publican y dejan sus textos guardados solamente para sí mismo, para su pareja, para la familia tal vez, pero ya cuando uno lo expone a otras personas, pues es otro proceso muy interesante, pero no deja de inquietar a uno porque otras personas pues lo van a leer. Y cuando uno escribe, cuando es poesía, cuando es narrativa, que son procesos muy diferentes, muy distintos, creo que estarán de acuerdo ellos y Cintia, de cómo es escribir un género y otro, ¿no? Es muy distinto, requiere el momento, el instante preciso para poder plasmar un poema o una narración en todo caso. Pues esas fueron mis experiencias en torno a estos textos. Fue de mucho pensar, de seleccionar cuidadosamente, de incluso cambiar algunos versos que ya habían sido publicados en una brevísima plaqueta hace algunos años, y algunos poemas publicados en antologías y en alguna revista por ahí, o revistas por ahí. Entonces, es volver a tomar esos textos, a revisarlos y decir esto sí, esto no. Me atrevo incluso a decir que es más difícil que un ensayo o una crítica o incluso una investigación. Es un proceso muy interesante esto de producir poesía y narrativa. Bueno, también quiero compartirles que este librito, digo librito en el sentido físico porque son apenas 50 páginas, tiene mucho que ver con, como toda la poesía, mucha narrativa, tiene que ver con episodios de mi vida. Este libro, si bien ya mencionaron que mucho de mi trabajo se ha centrado en Guadalajara en cuanto a investigación y todo esto, este libro es como esa parte que he dejado a un lado, que tiene que ver con mis orígenes con Tijuana. Yo en el 94 llego de Tijuana aquí a Guadalajara para estudiar mi carrera, pensando que iba a venir nada más 4 años y en cuanto concluyera mi carrera regresarme a mi ciudad natal. Pues no fue así la historia, fue una historia muy diferente y pues ya han transcurrido 31 años, ¿sí? Y los poemas que vemos en este libro, pues de hecho son de esa época, datan entre el 96 y 97 la mayoría, salvo 2 o 3 que son de los últimos años, que son los poemas con que abro el libro. Todos los demás son poemas de aquella época, cuando yo era estudiante de la Normal de Jalisco, y fueron escritos y por supuesto modificados a lo largo de muchos años. En cuanto a la narrativa de este breve volumen, pues tiene también mucho que ver con Tijuana, como ya mencionaron aquí esta tarde. El primer cuento, que se llama, bueno, es el único cuento en el libro, se llama Otro Jueves de Café y Rave, tiene que ver con un libro que publiqué hace 11 años, que se llama Detonación. Detonación es una revisión de una especie de crónica, investigación sobre un periodo en Tijuana a principios de los años 90. Ese fue un libro que en lo personal me llena mucho porque tiene que ver con una historia personal que yo participé allá en Tijuana, un movimiento cultural, pero no era un trabajo
era un trabajo de investigación, es decir, con citas, bibliografía, un cierto lenguaje formal, y yo quería darle otro tono, otra perspectiva a ese periodo de mi vida. Entonces, este cuento, repito, Otro jueves de Café Rave, viene siendo una especie de interpretación de este libro que menciono, Detonación, pero desde una perspectiva muy personal. Es decir, en este cuento se pueden leer mi persona, yo estoy en ese cuento, y varias personas más de aquella época y que están en aquel libro, Detonación, están también plasmados en este cuento. Y también el personaje central, recordando lo que me comentaba Cintia en días pasados, pues es una figura ficticia, pero inspirado en personas del pasado y del presente. Yo creo que, insisto que el proceso de creación es muy diferente, no digo que es mejor o es peor, simplemente es diferente un ensayo literario, una crítica literaria, una semblanza o una biografía a una creación. Entonces, se hace de diferentes técnicas, de imaginación, de datos reales, experiencias personales, porque no puedo dejar esa parte mía que es del investigador. O sea, dentro del cuento se ve cierto apego a la realidad. Cintia me decía, es una crónica, y sí lo es una especie de crónica, cuento, relato, ¿sí? Entonces, pues es un cuento o un relato, o una crónica, Cintia, como ella me mencionó, que es un pedazo mío, pues es un pedazo de una vida, de una parte de mi vida plasmada en cerca de 8 páginas o 10 páginas, creo, aproximadamente. Este volumen cierra con, ahora sí, una parte más personal. Si el cuento no es tan personal, que sí lo es, y si los poemas no son tan personales, y sí lo son, porque un poema siempre pues viene desde la intimidad. El último ya hablo en primera persona y platico sobre esos años que estoy mencionando, mi transición entre Tijuana y Guadalajara. Trato de hacer, como dice aquí Neri y Víctor, es un retrato de los 90s en Guadalajara, de alguna forma. La vida cultural, las revistas que iban surgiendo, los personajes que también se han integrado al medio cultural, literario de Guadalajara. Y también tiene mucho que ver con ese encuentro que tuve yo con los libros, con las revistas, con las bibliotecas que mencionamos en CUSH, la Biblioteca de la Normal de Jalisco. Entonces es todo una serie de sentimientos y de experiencias personales. Casi termino con esto. ¿Para qué escribir, para qué publicar este volumen? Como dice aquí Cintia, pues tenemos ya cerca de 14 libros aproximadamente, todos en cuanto a investigación, hablar de otras personas, historia de literatura, antologías, etc. ¿Por qué ahora hacer un libro de creaciones? Esta pregunta yo me estoy preguntando solo, me estoy haciendo una autoentrevista, perdón. ¿Por qué hacer este libro? Después de tantos libros de 200, 300, 600 páginas. ¿Por qué uno de 50 páginas? Bueno, más que nada, yo pienso, y se los digo con sinceridad, miren, como investigador, yo me he puesto a ver las vidas, las trayectorias de varios autores, tanto jóvenes como otros de otras épocas que ya no están con nosotros, y he batallado mucho con estos autores de saber más sobre su vida en relación con la literatura, por supuesto, no intimidades personales de su vida cotidiana, no, me refiero a su vida en relación con las letras en todo caso. Entonces yo he encontrado varios autores que no encuentro esas palabras, no encuentro esos textos, cartas, memorias de esas personas. He batallado mucho con varios autores, años. Entonces yo me puse a pensar y dije, yo algún día ya no voy a estar sobre esta tierra.
Bueno, voy a estar debajo de la tierra, ¿no? No sobre, sino debajo, como todos nosotros, como todos. Entonces, yo quiero dejar algo por si algún día alguien, ya sea un nieto, tataranieto, exalumno, exalumna, alguien se acerca a la familia y dice, oiga, este señor, este maestro Pedro Valderrama que hizo esto y aquello de libros, ¿qué me puede decir sobre su vida? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué más se sabe sobre él? Y mi experiencia es que por lo general las familias, los hermanos, por ejemplo, los sobrinos, pues saben muy poco de uno, ¿no? Ah, pues era mi tío. Ah, pues era mi papá. Y pues mi papá pues llegaba del trabajo y pues, o sea, cosas muy cotidianas. Pero no saben sobre aquellas cosas que lo motivaban, aquellos sueños frustrados tal vez, aquellos momentos que lo marcaron de alguna forma dentro de este campo de la creación. Entonces, es más que nada un testimonio personal de mi poesía, de mi prosa, personal, muy personal, para que algún día, si a alguien le interesa un poquito saber un poco sobre un servidor, ya está el material ahí. No tienen que ir con mi esposa, no tienen que ir con mi hijo, no tienen que ir con mis hermanos o mis sobrinos para preguntar, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pedro Valderrama? Pues ahí está, mira, pues hizo un librito por ahí. Ya está maltratado, pero pues ahí chécalo. No importa que esté maltratado, pero ya existe el material. Entonces, es más que nada como una carta hacia el futuro, ¿no? Dejar ese material para que alguien pueda acercarse y conocer que una persona no solamente es bibliografía o hemerografía, es también una persona. Y eso en muchos sentidos, no en muchos sentidos, sino eso es precisamente la narrativa, la crónica, la poesía y todo esto de la creación. Sí, entonces es una edición muy limitada, son 50 ejemplares solamente, 50 ejemplares. Entonces no tengo pensado reeditarlo ni nada, es solamente, ahora sí que personas, está pensado en aquellas personas, amigos, personas cercanas que conocen el trabajo de uno o se interese simplemente de tener este material. Entonces estoy muy consciente que es una edición muy corta, pero creo que no hace falta más de 50 ejemplares de un texto porque por muchas razones que vamos a entrar ahorita. Pero bueno, ya casi para terminar, ya dije eso como 2 o 3 veces, pero ya casi para terminar, no puedo dejar de comentar 2 cosas. Este libro sale gracias a la iniciativa, el interés de Kelly Ediciones, de Héctor Martínez, gracias a él y su editorial, repito, Kelly Ediciones, pues se anima a publicar este brevísimo, edición limitada de abreviaturas. Y número 2, como dijo Víctor, o no sé si Neri, aquí está el equipo de la Prepa 7 presente, ¿sí? Y sí es cierto, porque incluso el libro, el diseño de la portada y la contraportada, es también una persona egresada de la Prepa 7, maestra de la Prepa 7, que es Marisela Fierro. Entonces, ella se le debe el diseño de la portada y contraportada de este libro. La foto de la portada, por cierto, es de un servidor. Yo la tomé en 2021, si no me equivoco. En 2021 en Playas de Tijuana. Este es un mural que ya no existe allá en Playas y lo tomé con mi cámara, una cámara muy sencilla que tenía en aquella época, y pues gracias a la magia de Marisela Fierro, pues le di un retoque ahí ella, algunas modificaciones para que quedara con la mejor calidad posible para la portada. También es muy significativo esta imagen porque, repito, pues tiene que ver con los orígenes de uno, tiene que ver con Tijuana y pues Tijuana y Guadalajara, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho. Antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, o ya sea Víctor o Neri o Cintia, ¿tienen algún comentario? ¿No? Muy bien. Muy bien, pues yo agradezco mucho su paciencia,
y que hayan venido a acompañarnos. Y una vez más, Víctor, Neri, Cintia, muchas gracias por estar aquí conmigo y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. El tiempo pasado con la falta de Valentín. Muchas gracias, Cintia, Víctor y Neri, por acompañarnos. Y los invito a quedarse con nosotros para el siguiente evento de música. Tenemos a una banda, la banda Chester Blues. Una foto, ¿no, Víctor? Aquí arribita, ¿no? Una foto. Ah, foto. ¿Traes ahí el micrófono? Sí, aquí está. ¿Ah? El que está aquí,